tardes, bienvenidos. Y antes de empezar, por favor, que si no se me olvida, si apagáis los móviles, los ponéis en silencio. Empezamos con nuestra conferenciante de hoy, Susana González Reyero. Es doctora europea por la Universidad Autónoma de Madrid, científica titular del CSIC en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Ha sido investigadora postdoctoral del programa José Castillejo en Francia y contratada por el CSIC en el Instituto de Historia, la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Entre sus líneas de investigación citaré la transformación del discurso científico en el siglo XIX tras la aparición de la fotografía y, sobre todo, se centra en las imágenes creadas por los iberos como recurso clave en cuanto a la ideología y expresión de sus relaciones sociales. Actualmente, sobre todo en el sureste de la península, en la zona del Alto Segura, una zona intermedia entre la meseta y el sudeste mediterráneo, dentro del proyecto de investigación del Plan Estatal de I+D, Comunidades de Montaña durante la Edad del Hierro, Paisaje, Ritual y Producción en el sudeste de la península ibérica. No os voy a citar sus publicaciones, pero sí deciros que tiene bastantes artículos publicados sobre la zona que hoy nos ocupa, Macalón, Piojutia, Elche de la Sierra, Peñarrubia, y como siempre le cedo la palabra y muchas gracias, Susana, por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, Llanos. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos del Museo, por la invitación a participar en este ciclo hoy. La verdad es que es un placer para mí estar aquí. Quiero subrayar además la gran acogida que nos proporciona siempre el Museo de Albacete para llevar a cabo nuestro trabajo en la provincia, que es algo fundamental para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. En mi intervención voy a presentar la línea de investigación que llevamos a cabo desde el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde otras instituciones también, como la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y la Universidad de Alicante, con colaboraciones que algunas las voy a mencionar en mi intervención. Por tanto, pues es una línea de investigación que es colectiva y yo soy un poco portavoz aquí hoy. Bueno, la línea de investigación que venimos desarrollando desde el año ya 2009 tiene como objetivo el análisis de una región de montaña que supone buena parte, a ver, creo que se ve bien, ¿verdad?, el cursor, buena parte del sur de la provincia de Albacete. Es un paisaje de sierras, de las estribaciones de los sistemas béticos, de sierras prebéticas y subbéticas. La característica fundamental de este paisaje es que está vertebrado por una cuenca hidrográfica, por la cuenca alta del río Segura, que, como saben, el río Segura es el gran eje hidrográfico que vertebra gran parte del cuadrante suroriental de la península ibérica. Y yo me voy a centrar, por supuesto, en la parte de Albacete, donde estamos desarrollando el grueso de nuestras investigaciones, pero por supuesto es un paisaje que no se delimita a las administraciones actuales de comunidades autónomas y demás, sino que se extiende por el noroeste murciano, por parte de Granada, de Jaén, etc. Bueno, la elección de este territorio, pues elegimos este territorio para la línea de investigación porque en él confluyen varios aspectos que voy a intentar justificar brevemente. En primer lugar, porque era uno de los paisajes más desconocidos de la actual provincia de Albacete, pero también de amplias zonas del mundo ibérico. Es un paisaje de media montaña mediterránea y comparte con otros paisajes de montaña pues este menor desconocimiento y una serie de ideas tradicionales, ¿no?, de a priori muchas veces,
respecto a que los paisajes de montaña son lugares menos poblados en amplios momentos de la historia, paisajes que muchas veces han sido marginales a los desarrollos históricos de otras zonas, muchos menos habitados, ocasionalmente transitados. Y bueno, este territorio compartía parte de esos a priori porque era bastante menos conocido que otros, ¿no?, de la misma provincia de Albacete. Estas ideas sobre los paisajes de montaña también enfatizan que en ellos las formas de vida siempre han sido igual, es decir, se han mantenido como constantes, parece que fuesen comunidades que no han cambiado y que estarían aisladas, desconectadas de las comunidades del entorno. En realidad, como digo, esta no es una imagen solo de la cuenca alta del río Segura, sino que comparte esta imagen con otros muchos paisajes peninsulares de montaña y europeos. Es una imagen común. Nosotros hemos defendido en diferentes ocasiones que esta caracterización de los paisajes de montaña tiene que ser revisada de una forma informada y crítica, también porque parece que todos los paisajes de montaña fuesen igual, es decir, proporciona una imagen única y parece que esta fuese válida para todos los paisajes de montaña, ¿no?, negando un poco la posibilidad de que hayan tenido trayectorias diversas, específicas. Así que, bueno, un primer paso para poder conocer mejor estos paisajes de montaña, desde luego, es conocer su registro arqueológico, que muchas veces es mucho menos conocido. También enfrentarnos los arqueólogos y otros especialistas, ser capaces de adecuar nuestro método de trabajo y nuestra aproximación a las características que tienen estos paisajes, porque son paisajes que tienen características pues, de erosión, de pendiente, que afectan a la formación del registro arqueológico, que después analizamos los arqueólogos. Así que también nos supone un reto para nosotros, ¿no?, para los arqueólogos, cómo acercarnos a ellos. Pero lo que sí sabemos es que cuando los paisajes de montaña se han estudiado, pues, por ejemplo, en Pirineos, los Alpes, diferentes paisajes de montaña europeos y peninsulares, lo que se ha visto es que no eran zonas despobladas, no eran zonas vacías, sino que fueron zonas antropizadas desde muy pronto, que tuvieron comunidades humanas que los habitaron. Así que, bueno, esto constituye también un aliciente para investigar los paisajes de montaña peninsulares, también porque están lejos de ser minoritarios, sino que tanto la península ibérica como el Mediterráneo, como diferentes zonas geográficas, los paisajes de montaña son bastante representativos y abundantes. En nuestro caso de estudio, la cuenca alta del río Segura, cuando empezamos nuestra investigación en el año 2009, pues una primera valoración ya nos advertía que esta idea un poco tradicional, pero que se repite, son estereotipos que se repiten en cuanto al aislamiento, el escaso poblamiento, la marginalidad, no se ajustaba con la información que teníamos por otras vías, ¿no? Aquí he señalado simplemente el diccionario de Pascual Madoz del 19, que señalan pues la diversidad en los recursos y en los aprovechamientos económicos de este territorio, la historia de sus comunidades, y entonces esto ya nos advertía, junto a otros elementos arqueológicos que mencionaré ahora, que este territorio se conocía poco, pero había elementos que permitían decir que había estado habitado, por supuesto, en el primer milenio y en época ibérica, ¿no?, que constituye nuestro interés principal. Efectivamente, de este territorio se conocían desde hacía tiempo una serie de materiales muy importantes, muy relevantes, muy conocidos, que son hitos historiográficos del mundo ibérico, como son algunas esculturas como las que tienen aquí, de Haches, de Bogarra, esculturas del Macalón, ya conocidas desde los años 40. Era también el territorio de un asentamiento, un hito historiográfico para explicar los inicios, la formación, las etapas de formación del mundo ibérico, como es el Macalón, en la cuenca del Taivilla. Y era un territorio que había sido objeto de estudios muy conocidos y muy valiosos por parte de investigadores como Ruby Sanz,
como Francisco Javier López Precioso, Lucía Soria, que son estudios fundamentales para identificar los yacimientos, la cultura material y que bueno, son las bases de nuestro conocimiento de este territorio. Pero bueno, no obstante, en comparación con otros lugares de la provincia de Albacete, pues o zonas costeras, pues indudablemente había un desequilibrio entre el número de estudios que tenemos de estos paisajes y los que tenemos de otras zonas más llanas, ¿no? Que tienen una larguísima tradición investigadora y muchos equipos que han trabajado sobre ellos. Bueno, dado este estado de la cuestión, nuestros objetivos, bueno, la línea de investigación se planteó con el objetivo de analizar cómo se había organizado este territorio en época ibérica, cómo habían cambiado sus comunidades, cómo se habían ubicado en el paisaje, ¿no? y estudiar en definitiva la estructura social de estas comunidades durante la Edad del Hierro y cómo habían ido y su dinámica histórica, porque una de las características principales del estudio de los paisajes de montaña es que se analizan en largas diacronías para intentar ver cómo estas comunidades no son estáticas, no son inmutables, sino que han ido cambiando a lo largo del tiempo. No están, digamos, predeterminadas a vivir de una manera por vivir en la montaña. Bueno, acercarnos a este gran objetivo en un paisaje bastante desconocido suponía, en primer lugar, lo que teníamos que hacer era generar un registro arqueológico y paleoambiental, desde una perspectiva integral, desde una perspectiva multiescalar, es decir, nosotros trabajamos tanto a escala paisaje como a escala microscópica, y integrando pues todas esas escalas de trabajo y una serie de una metodología, ¿no? Una serie de técnicas integradas para lograr una visión integral de todo ello. Utilizando pues, la fotointerpretación con una lectura histórica, ¿no? Desde los vuelos de mediados del siglo XX hasta la actualidad, para hacer esas lecturas a escala paisaje de cómo habitaban las comunidades. La prospección, siempre intentamos priorizar métodos no invasivos, o sea, no destructivos, que no alteren el registro, porque realmente para los objetivos de la investigación, de conocer cómo viven esas comunidades, pues los métodos no invasivos son perfectamente válidos, nos proporcionan muchísima información y no es necesario llegar a la excavación, que plantea una serie de problemas de conservación y demás. Excavamos y me referiré a ello, pero si podemos, preferimos quedarnos en los métodos no destructivos en la medida en que alteran menos. Pero bueno, hay que procurar también un registro paleoambiental para entender el paisaje, para entender también el aprovechamiento del medio y las actividades económicas de estas comunidades. Y las cronologías mediante carbono 14 nos ayudan a vertebrar también las secuencias, las diacronías de estos paisajes de montaña y bueno, toda una serie de análisis del registro arqueológico que son muy utilizados en la arqueología de hoy, ¿no? Una serie de análisis pues, desde micromorfología, geológicos, físico-químicos, etcétera. Aquí tenemos algunas imágenes de esta metodología del cuidado por el registro paleoambiental, ¿no? Las semillas con la carpología, también la antracología, la madera, toda la georreferenciación de los trabajos, las prospecciones. Todo esto conlleva, claro está, tener un equipo interdisciplinar donde se integran personas con formaciones, ¿no? Distintas. Bueno, todo esto está siendo posible, claro está, por la obtención de una serie de financiación que permite continuar el trabajo, ¿no? Tener la deseada continuidad, que siempre es uno de los problemas habituales en nuestro trabajo. Y bueno, por estos proyectos del plan estatal, por una serie de subvenciones de la Junta de Castilla-La Mancha, también del Instituto de Estudios Albacetenses, de la Diputación de Albacete y de la Fundación Palar, que todo esto nos está permitiendo continuar esta línea de trabajo.
Bueno, y del trabajo también, que quiero subrayar, porque nuestro trabajo de campo requiere en realidad muchísimos más meses, muchísimo más tiempo de trabajo en los laboratorios. Y bueno, nuestros laboratorios del Instituto de Historia del CSIC proporcionan ese marco donde después, durante largos meses, tenemos que analizar todo el registro obtenido. Bueno, nuestro objetivo en este territorio, por tanto, es la sociedad de época ibérica, y para ello intentamos integrar estos ejes en la línea de investigación. Es decir, nuestro objetivo no es tanto un yacimiento, un asentamiento, una necrópolis, aunque me voy a referir a bastantes, pero nuestro objetivo es la sociedad de época ibérica. Entonces, intentamos atender al modelo de poblamiento, es decir, cómo se ubicaron en el paisaje, porque las relaciones sociales se reflejan en el paisaje, ¿no? El paisaje como espacio socializado. Entonces, el paisaje nos da muchísima información de cómo viven, cómo se relacionan entre ellos, cómo establecen relaciones de vecindad con comarcas vecinas. El segundo eje al que me voy a referir son los procesos productivos, el aprovechamiento del medio, que es también la base, ¿no? La base económica que permite la subsistencia de estas comunidades. Y después me voy a referir también el tercero eje de actuación, que es cómo se materializan las creencias, ¿no? El imaginario, la ideología, que en época ibérica tiene una plasmación física que muchas veces podemos estudiar en el paisaje. Bueno, respecto al poblamiento, nosotros partíamos de un territorio bastante desconocido, como he dicho antes, en términos de poblamiento. Nuestra atención es tanto a los asentamientos más espectaculares, pero también al paisaje en sí, a los de menor entidad, a los asentamientos menores, y también a la arqueología fuera de los asentamientos, es decir, las comunidades ibéricas de este territorio y de otros no viven solamente en los asentamientos o solamente realizan sus actos rituales en las necrópolis, sino que viven en un paisaje mucho más amplio. Entonces, nuestro objeto de análisis es el paisaje como tal, no unos puntos más o menos dispuestos en él. En cuanto al poblamiento, pues hemos prospectado todo lo que se conocía hasta la fecha, lo que mencionaba la bibliografía arqueológica, las cartas arqueológicas, hemos comprobado todos los indicios que había. Muchas veces hemos podido afinar, hemos corroborado, hemos desechado algunas cosas. Entonces, bueno, esta revisión, después, por supuesto, hemos ampliado las zonas prospectadas, que esto nos ha permitido también añadir un número mayor de yacimientos, con lo cual pues, se ha incrementado el número de lugares que conocemos para este territorio. Bueno, yo voy a empezar por lo que suele ser menos habitual, que son los sitios de menor entidad, e iré después a los grandes asentamientos. Bueno, en el valle de Jutia es un valle de altura ubicado entre Albacete y Jaén, linda justamente con el río Zumeta, que es la frontera ya con la provincia de Jaén. Este valle de altura, de él procedían unas esculturas halladas por Gerardo Vega y Teresa Chapa, que ponía un poco sobre la pista de que había comunidades ibéricas que habían estado aquí, en este valle de altura. Es un valle que está muy delimitado, como ven, tiene una cierta entidad en cuanto a la extensión, a las hectáreas, pero tiene una delimitación bastante clara, ¿no? Entre una zona mucho más quebrada, más escarpada, y constituía un buen laboratorio para ver un poco cómo se habían organizado, si había asentamientos, si no, esas esculturas de dónde procedían, etc. Entonces, hemos prospectado varias zonas del valle y hemos encontrado evidencias de hábitat, de asentamientos en dos zonas.
con lo cual, bueno, pues parece que la hipótesis que fuesen valles que frecuentaban pues quizás en el momento estival y demás, pues bueno, no parece confirmarse con el registro, sino que, aunque para nosotros nos parecen valles a gran altura, Jutia está entre 1.280 y 1.600 metros sobre el nivel del mar, nos parece una altitud considerable, pues tenemos evidencias de comunidades de época ibérica que vivieron allí. Después me volveré a referir al Valle de Jutia para otros trabajos. En Varica Virtudes está ubicado muy cerca del actual Nerpio. Se conocían evidencias, como saben, pues de pinturas rupestres, de arte levantino, y también se conocían dispersiones de materiales ibéricos, de cerámicas. Hemos prospectado varios puntos de la montaña, documentando un hábitat mayor de lo que esperábamos, en amplias diacronías, es decir, que la frecuentación humana de esa montaña pues, tiene una diacronía mayor. Y hemos excavado también algunos contextos de la edad del bronce y de la edad del hierro. Bueno, el Macalón es sin duda uno de los asentamientos más conocidos del territorio. No voy a referirme aquí a todos los trabajos pues, de Emeterio Cuadrado, Joaquín Sánchez Jiménez, Miguel Ángel García Guinea, etc. Nosotros hemos mejorado la documentación con un vuelo fotogramétrico hecho en colaboración con el CAI de la Universidad Complutense de Madrid, que nos permite, desde esa metodología no invasiva, hacer una lectura de toda la caracterización del hábitat, de los espacios, las funcionalidades. También hemos prospectado. Esta fotointerpretación nos permite pues establecer una serie de lugares del sitio, que estamos actualmente trabajando en ello. Hemos también estudiado todos los paramentos, los antiguos, los actuales, discriminando unos y otros. Y también en esta voluntad de entender el paisaje alrededor del asentamiento, pues hemos prospectado alrededor del asentamiento, que está aquí, este es el Macalón, en varias parcelas en la zona, intentando ver esa actividad en el paisaje, ¿no? Esas actividades productivas y rituales también, ¿no? Todo esto se ha traducido en una tesis doctoral que hemos codirigido con Ignasi Grau, de Míriam Alba Luzón, que ya se ha publicado, ya es un libro, sobre la cuenca del Taivilla, y que además tiene esta perspectiva que les decía de examinar largos periodos de tiempo, ¿no? Largas diacronías, ¿no? Desde el bronce, época ibérica por supuesto, y época romana, incluso llega un poco hasta época medieval, con lo cual en esta larguísima duración podemos ver cómo esas comunidades habitaron en la cuenca del Taivilla. Otros trabajos que hemos hecho, algunos muy recientes, sobre el Macalón, reexaminando parte de su cultura material, que procede de las excavaciones antiguas de Miguel Ángel García Guinea, y bueno, también viendo un poco, pues en este caso, las fuentes de hierro, ¿no? de mineral de hierro, que tenemos evidencias en el yacimiento de escorias, es decir, que lo estaban aprovechando en unas cronologías bastante tempranas. Con lo cual hemos intentado ver también la proximidad o no de fuentes de este mineral. Otro de los grandes asentamientos del territorio más conocidos es el Oppidum de Peñarrubia en Elche de la Sierra. También ha sido objeto de muchos trabajos y investigaciones a los que no me voy a referir. Peñarrubia se ubica Peñarrubia se ubica en un punto del paisaje muy cercano al río Segura, que discurre al sur a unos 3 kilómetros más o menos, y está en un lugar de vías de comunicación este-oeste, como bien puso de relieve Rubí Sanz hace algunos años, entre el Tolmo de Minateda y Castulo, es decir, que tiene una ubicación muy estratégica en el paisaje, y también cierra
cierra al oriente un valle óptimo para su poblamiento en época antigua, porque tiene buenas tierras, tiene fuentes de agua, es decir, que tiene todo lo que realmente estas comunidades podían necesitar. Aquí tienen la peña de Peñarrubia desde este fértil valle, ¿no? Desde esta zona óptima para hábitat. Algunas de la documentación que teníamos que viene de antiguos trabajos, de la que partíamos, es el lugar también del que proceden dos cerámicas muy conocidas en los estudios ibéricos, de las que seguro que han oído hablar, estudiadas por Pedro Lillo en esta escena funeraria, ¿no? Y por Jorge Juan Eguiroa. Bueno, en Peñarrubia estamos también intentando mejorar la documentación que poseemos para realizar esta lectura del hábitat, de nuevo con un vuelo fotogramétrico. Esto nos ha permitido después siempre las lecturas de fotointerpretación, siempre después hay que comprobarlo en el terreno, es decir, que después siempre tenemos que hacer este paso para confirmarlo o no. Bueno, hemos hecho lecturas un poco de la superficie del Oppidum para ver zonas que con seguridad tienen unos depósitos arqueológicos considerables, donde hay evidencias de hábitat, otras zonas que no tienen estas estructuras de aterrazamiento tan marcadas, pero que también, que algunas fueron excavadas ya por García Guinea, que también estuvieron con seguridad, tenemos depósitos antiguos, algunas lecturas de estructuras. También marcamos las zonas donde hay espolios, donde la estratigrafía está gravemente comprometida por los espolios, que han hecho que se pierda información, indudablemente. Hemos hecho lectura de paramentos para ver para estimar su antigüedad y en qué medida están ordenando el hábitat y lo estructuran. Y aquí, un pequeño ejemplo de cómo actuamos, ¿no? De cómo a partir del vuelo fotogramétrico, las vistas aéreas, la ortofotografía, pues realizamos lecturas, identificando estructuras y numerándolas para después hacer una lectura de toda la superficie habitada en el Oppidum. Aquí también la estimación habitual, ¿no? que se suele repetir en torno a las 5 hectáreas de extensión, y luego la zona que realmente tiene como más evidencias de depósito arqueológico, que en realidad es 1,5 hectáreas más o menos, ¿no? Entonces esto nos ayuda un poco a valorar realmente las extensiones de los asentamientos. En Peñarrubia, una de las últimas actuaciones que hemos hecho es esta fotointerpretación y una prospección geomagnética, que de nuevo es un método, que es una técnica que nos proporciona mucha información sin tener que excavar, sin tener que tocar el Oppidum, que conllevaría la necesidad de conservarlo, de taparlo en primer lugar para que no se deteriore. Pero esta prospección geomagnética, que estamos ahora analizando los resultados, nos va a dar mucha información de las estructuras que se conservan en el subsuelo. Entonces esto nos ayuda a ver un poco cuestiones de trama urbana, de urbanismo, y nos proporciona mucha información ya de lo que hay conservado en el subsuelo sin necesidad de tocarlo. En Elche de la Sierra, por supuesto, también más allá del Oppidum, estamos comprobando todas las evidencias de poblamiento ibérico y del primer milenio. Y en torno al Oppidum hemos planteado también unas actuaciones para intentar ver más allá del Oppidum, como les decía antes. Evidentemente las comunidades antiguas no viven dentro de las murallas, entonces tenemos que intentar ver cuál es su implantación en el paisaje, ¿no? Cómo se están aprovechando del medio, qué tipo de establecimientos hay. Hay evidencias de abonado, por ejemplo. Nosotros me referiré después a esto, a las evidencias de abonado. Entonces, seleccionamos una serie de parcelas en función de unos criterios y hemos prospectado, y estos son un poco los resultados de la prospección, ¿no?
Este es un lugar que se llama Los Madroños, que está inmediatamente al sur del Oppidum, donde pensamos que hay un asentamiento. Esta es otra zona, la Solana, que está más cerca del Oppidum, que seguramente está en conexión con Los Madroños. Este es un sitio nuevo que, bueno, nosotros normalmente denominamos a los yacimientos por la referencia catastral, por el catastro, porque nos parece la forma más fiable, ¿no? Porque los topográficos siempre, muchas veces no existen topónimos o son más dudosos, plantean más dudas, pero bueno, el catastro es más fiable. Entonces, este sitio de la Loma nos permite también releer el Fontanar, que sí era un sitio conocido, prospectado, pero que era un sitio que cuando nosotros habíamos ido a verlo, pues realmente planteaba muchas dudas, ¿no? Entonces, ahora comprendiendo más bien que el asentamiento seguramente está en la Loma. Bueno, aquí les incluyo alguna bibliografía donde hemos ido publicando temas, por si alguien está interesado, y bueno, he ido incluyendo alguna bibliografía de los diferentes temas que voy a ir mencionando. En torno a Peñarrubia estamos también trabajando en un lugar que habíamos identificado ya en prospecciones y que hemos fotointerpretado, hemos acudido in situ a prospectarlo y estamos también excavando en este sitio. Pensamos que es un sitio ritual, lo estamos estudiando ahora. Y como ven, tiene depósitos en grietas de la roca, aquí tienen algunos de los materiales. Entonces, pensamos que es un lugar ritual ubicado junto al Oppidum. También respecto a materiales ya conocidos desde antiguos depositados en el Museo de Albacete, como estos de Cercado de Galera, hemos prospectado y bueno, los materiales que hemos documentado e identificado pues proporcionan un contexto material, ¿no? a estas esculturas conocidas desde antiguo. El segundo eje que les comentaba es el estudio de los procesos productivos. A nosotros nos interesa mucho analizar cómo trabaja esta gente, qué consigue que labra en el campo, qué animales tiene, qué comen, etcétera, ¿no? Porque es algo fundamental para acercarnos a las bases de subsistencia de estas comunidades de montaña. Una vía para ello es la arqueometalurgia, ¿no? El estudio de la metalurgia de este periodo de época ibérica, y en especial de la del hierro que les traigo aquí. ¿Por qué? Porque el hierro se considera que en época ibérica la incorporación de la metalurgia del hierro y la generalización del instrumental de hierro se considera está muy unido al desarrollo de esta época, a la posibilidad de roturar nuevas tierras y de conseguir aumentar la producción, y está ligado al aumento de población que consideramos que ocurre en este periodo. Entonces, este territorio tiene minerales de hierro, tenemos escorias en muchos yacimientos, como suele ocurrir en época ibérica, porque la metalurgia del hierro está muy extendida, está en todos los asentamientos. Entonces, bueno, estamos haciendo un trabajo que intenta no solo analizar los objetos o los subproductos, que son las escorias, sino también ir a las materias primas, al mineral, identificar dónde hay mineral en el territorio y a partir de ahí intentar caracterizar la cadena, ¿no? De la materia prima, las escorias y los objetos. Hemos publicado también algunas cuestiones, aunque también son desarrollos en curso, así que esperamos incrementar estos trabajos próximamente. También estamos intentando analizar los molinos como algo fundamental para entender algo tan básico como la molienda, ¿no? Que era la base para procesar los cereales y otros alimentos. Y estamos intentando ver la procedencia de estos molinos porque pensamos que van a podernos dar mucha información sobre
las redes de intercambio que mantiene este territorio con otros del sureste peninsular y también del oeste de la meseta. Bueno, una vía de investigación a la que nos hemos dedicado mucho también es la posibilidad de, como les decía antes, de estudiar más allá de los asentamientos, es decir, no solo estudiar asentamientos, necrópolis y santuarios, sino intentar investigar, por ejemplo, los campos de cultivo en sí, es decir, qué están cultivando estas comunidades, qué comen. Y bueno, esta es una línea de investigación reciente, pero que está recibiendo atención por parte de bastantes grupos de investigación y en época ibérica tiene una atención creciente. Nosotros hemos intentado ponerla en práctica en el caso de Jutia con mayor profundidad y lo que intentamos, bueno, y hemos desarrollado es en dos zonas del valle, a partir de la confluencia en estas zonas de varias circunstancias, hemos intentado investigar efectivamente qué están cultivando esta gente, es decir, no solo acercarnos a su alimentación a través de los restos que encontramos en los asentamientos, pues si tienen guardados cereales, si tienen guardados, ¿no?, que encontramos carbonizados muchas veces los arqueólogos, o también por lo que depositan en las necrópolis, en las tumbas como ofrendas, sino ir a los campos de cultivo en sí. A partir de la confluencia en estas zonas de varias características, como era estar cerca de lugares habitados en época ibérica, la toponimia relacionada con infraestructuras agrarias, con terrazas, por ejemplo, o las evidencias de vuelos antiguos, como en este caso de mediados del siglo XX, pues intentar ver si allí podía haber evidencias de cultivo en época antigua. Bueno, los resultados nos han permitido ver que en este valle de altura, de Jutia, pues hay evidencias de varios momentos históricos, época ibérica, romano-republicano y también la tardía antigüedad después, pues del cultivo en concreto de trigo, trigo desnudo y leguminosas, habas concretamente. Esto se ha plasmado también en una serie de publicaciones donde hemos intentado, bueno, pues divulgar los resultados y dar a conocer también el método de esta línea de trabajo que, como les digo, es bastante reciente. También nos hemos intentado aproximar al entorno, al paisaje cultivado, trabajado en un asentamiento que es Morra de los Castillejos, que está en un meandro del río Taivilla. En este asentamiento pensamos que podíamos acercarnos porque es una zona bastante quebrada del río, así que los espacios cultivables en principio no parecían tan numerosos, así que era bueno para nosotros, no teníamos tanto donde buscar. Entonces, a partir de una fotointerpretación, pues aquí están marcados más en amarillo las zonas que estaban cultivadas a mediados del siglo XX, los vuelos de mediados del siglo XX, las dos series del vuelo americano, por ejemplo, para nosotros son una buena fuente de información porque nos informa de un momento en el que el trabajo agrario del campo en España estaba en su máximo esplendor, digamos. Entonces, esto no significa, por supuesto, que estas parcelas, nosotros digamos que esto también estuvo cultivado en época antigua, no se trata de eso, sino que nos da una pista de la potencialidad del suelo para ser cultivada. Después hemos prospectado y hemos tenido estos resultados que muestro aquí con los puntos en rojo y bueno, esto nos da una información de cómo alrededor de Morra de los Castillejos hay posiblemente, también tenemos evidencias de alguna posible casa de labor, donde la investigación del paisaje pues, hace posible identificar estos posibles sitios, casas de labores donde podían guardar aperos. En otras zonas del mundo ibérico también se pueden encontrar lugares donde tenían colmenas, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de dispersiones que también se pueden interpretar como prácticas de abonado.
También la lectura a partir de fotografías antiguas nos permite establecer, y con los mapas, pues si es tierra de secano, regadío, monte bajo, por ejemplo, nos permite hacer una lectura del rango de parcelas, de lugares que ellos tenían al alcance desde el asentamiento en 15 minutos, 30 o 45. Entonces nos permite ver a qué terrenos podían llegar en ese tiempo. La ganadería es una actividad que se presupone muchas veces para los paisajes de montaña. Nosotros estamos intentando aproximarnos también a posibles huellas en el paisaje y en los yacimientos de la actividad ganadera de estas comunidades de montaña, ¿no? Que son paisajes que, como digo muchas veces, presuponemos que la ganadería ha tenido un peso muy, muy importante. En el caso de la excavación de Barica Virtudes, bueno, además de los estudios polínicos que tienen indicadores de hongos y demás que pueden estar relacionados con la cabaña ganadera, en la excavación también hemos encontrado indicios que están relacionados con la estabulación in situ del ganado. Lo hemos encontrado para la edad del bronce, no tanto para la edad del hierro. Aquí les pongo un par de dibujos un poco esquemáticos y significativos de la evolución del paisaje de la zona donde hemos excavado en Barica Virtudes, para que vean también el cambio, ¿no?, en estas comunidades, como de un uso más ganadero, con evidencias de estabulación in situ en la zona que hemos excavado. El hábitat estaría en las cercanías, por supuesto, pero bueno, esto respondería un poco a la recreación de la flora y de la fauna de la del bronce. Y después en la del hierro cómo cambia, ¿no? Cómo hay evidencias de hábitat y bueno, más o menos con una sucesión, ¿no?, de estructuras habitacionales. La tercera línea de actuación, que me refería al principio junto al estudio del poblamiento y de los procesos productivos de estas sociedades, es qué huellas tenemos en el paisaje de las creencias, de las creencias religiosas de estas comunidades de montaña. Bueno, hemos trabajado en varias líneas. Una se refiere al Macalón, que bueno, es muy interesante porque es un momento muy antiguo para el mundo ibérico. Al prospectar alrededor del sitio identificamos un lugar que es compatible con la existencia de monumentos escultóricos, como sabíamos que tenía que haber alrededor del Macalón por los descubrimientos ya antiguos de las esculturas desde los años 40. Y esto nos llevó a hacer un trabajo recuperando un poco todas las esculturas, los fragmentos que estaban un poco intentando hacer una visión conjunta de ellos. Y bueno, esto nos llevó a reinterpretar la lectura que las había visto como esfinges y proponer que en realidad debe tratarse de leones, proponer además que debe pertenecer a un conjunto unitario, es decir, a un monumento. Y bueno, esto implicó también trabajar con piezas que están en diferentes museos hoy. Y al identificar un sitio que nosotros relacionamos con esta monumentalización y estas esculturas, pues esto nos permitió también ponerlo en relación con las vías de comunicación que discurren a los pies del Macalón, ¿no? Un poco con esa idea de un monumento o una necrópolis en un lugar que sea visible, ¿no?, para quienes transitan por estos paisajes. Un poco más tardíos, ya encuadrados en el ibérico pleno y final, pues hemos identificado, estamos trabajando en dos lugares también rituales en el paisaje, uno que ya he mencionado, de Peñarrubia, y en el caso de Morra de los Castillejos. En Jutia hemos llevado también a cabo una actuación en un lugar ritual, del que se conocían, bueno, habían aparecido algunas esculturas en diferentes momentos, y esto nos llevó a identificar un lugar en el que
hemos excavado. Aquí está alguna de la cultura material que hemos podido documentar en Jutia, y alguna de las publicaciones que también hemos hecho sobre el trabajo en esta zona de Jutia, que también nos permitió estudiar los elementos escultóricos y constructivos desde el punto de vista de la procedencia de su materia prima, es decir, de dónde el trabajo de un monumento ibérico empleaba un conocimiento especializado, sin duda. Y aquí quisimos, como teníamos ese valle tan delimitado y ese valle de montaña un poco rodeado de esa zona de montaña muy quebrada, bueno, pues era un buen lugar para intentar ver la posible procedencia de la piedra. A partir de un estudio, pues, de petrografía, tecnológico, una serie de analíticas, pues pudimos establecer posibles zonas de procedencia que son diferentes en función de las partes del monumento. Unas son las piezas escultóricas, cuya piedra requiere una serie de características, y establecimos posibles lugares de procedencia dentro del propio valle, y otra zona bastante más cercana para los solados y otros elementos constructivos, cuya zona de procedencia era compatible con entornos más inmediatos del monumento. Bueno, estas tres líneas de actuación nos proporcionan una idea, ¿no?, de la lectura que estamos intentando hacer en la diacronía del mundo ibérico, de cómo vivieron estas comunidades de montaña, cómo formaron o no grandes asentamientos y cuál fue su trayectoria histórica, ¿no?, sus dinámicas históricas. Trabajar en territorios como estos, pues también nos permite hacer una reflexión sobre su patrimonio y sobre procesos que tienen abiertos en diferentes niveles, ¿no? Lo cierto es que las zonas de montaña que nosotros trabajamos pues tienen unos procesos que todos ustedes conocen, muy conocidos, de despoblación, de éxodo poblacional, desde hace ya muchos años, pero son procesos que van a más. Esto implica, por supuesto, el abandono agrario. Son zonas que, a diferencia de otras zonas que pueden ser trabajadas más intensamente y que producen mayores beneficios, estas zonas de montaña, muchas veces por su propia orografía, no permiten este aprovechamiento intensivo, actual, bajo criterios actuales. Entonces son zonas que tienen unos marcados procesos de abandono agrario, y esto hace que tierras que antes se dedicaban a cultivos y pastos pues se están volviendo monte bajo, matorrales, bosques, etc. Entre las muchísimas consecuencias que tiene esto, que por supuesto ustedes conocen y no tengo que contárselas yo, pero bueno, afecta también al patrimonio, ¿no?, que a eso nos concierne más a nosotros, y también con el abandono y el deterioro de toda esta infraestructura agraria. Aquí, por ejemplo, tenemos unas terrazas muy cercanas al Macalón, pero esto es algo que pueden ver en cualquier campo casi que salgan. Pues todo esto está llevando a la ruina a mucha infraestructura agraria, también a los asentamientos y también a lugares donde habitaron las comunidades ibéricas, por ejemplo, que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, esto está haciendo que muchas estratigrafías, ¿no?, que mucho archivo que tenemos en la tierra de la huella de estas comunidades, pues esté también comprometida y esté en peligro, ¿no?, y se esté perdiendo. Así que bueno, esto es una pequeña reflexión sobre la oportunidad también y la urgencia de llevar a cabo un estudio de ciertos territorios. Este es un proceso común no solo a la zona que estudiamos aquí, sino por supuesto a otras muchas zonas. Pero bueno, estamos en un proceso de transformación del campo profundo, y es el momento de intentar identificar y caracterizar las formas de vida que ha habido en estos paisajes en largos periodos de la historia. También porque muchas veces seguimos desconociendo cómo vivieron las comunidades antiguas en estos paisajes, y muchas veces cuando estos paisajes se ponen en valor
se ponen en valor solamente en cuanto a paisaje natural, en cuanto a las características de naturaleza que tienen estos paisajes, ¿no? Y esto contribuye a relegar al olvido a las comunidades, ¿no? Al hecho de que fueron paisajes antropizados. No son paisajes naturales, sino que son paisajes que solo pueden entenderse como fruto de la relación que mantuvieron, ¿no?, las comunidades que vivieron estos paisajes con ellas. Así que, bueno, nosotros intentamos, desde este trabajo, ¿no?, en equipo, intentamos identificar, caracterizar, registrar, ¿no?, que no se pierda la evidencia de esas comunidades que vivieron en estos paisajes y bueno, intentar avanzar todo lo posible en esta línea de investigación. Así que esto es todo. Muchas gracias.